Algunas historias criminales pueden ser extremadamente impactantes, pero cuando los autores de crímenes impensables, como herir a personas o quitarles la vida a sus propios padres, son niños, incluso los policías sienten el estómago revuelto. En algunos casos, esos jóvenes delincuentes casi escaparon de la justicia, ya que nadie imaginaría que niños podrían cometer semejante atrocidad. En este video, con cada historia, los crímenes se vuelven aún más aterradores. Prepárate para conocer a los niños más malvados de todos los tiempos. La historia de Jasmine Richardson, una niña de 12 años, y Jeremy Steinke, su novio de 23 años, es una de las más impactantes jamás registradas en Canadá. El 23 de abril de 2006 cometieron un crimen brutal y premeditado, el asesinato de 3 miembros de la familia Richardson. ¿Pero qué llevó a una niña a involucrarse en un acto tan terrible? Esta historia de amor, violencia y un deseo insano de libertad comienza mucho antes de la tragedia y revela una cadena de eventos que culminaron en uno de los casos más perturbadores de la historia criminal canadiense. Jasmine Richardson parecía ser una joven como cualquier otra. Nacida el 21 de octubre de 1993, tuvo una infancia aparentemente normal. Sus padres, Mark y Debra, habían superado adicciones a sustancias ilícitas y estaban reconstruyendo sus vidas. Sin embargo, con el tiempo, Jasmine comenzó a alejarse del estilo de vida normal que sus padres habían establecido. Se enamoró de la cultura gótica, empezó a comunicarse con personas mayores y por internet conoció a Jeremy Steinke, un hombre 11 años mayor. La relación de ellos, sin embargo, no fue bien vista por los padres de Jasmine. Estaban preocupados por la diferencia de edad, el comportamiento de Steinke y el mundo sombrío que parecía representar. Jasmine, no obstante, estaba encantada. Con el tiempo, empezó a descuidar la escuela, a romper reglas en casa y a alejarse aún más de sus padres. Comenzó a soñar con un futuro al lado de Jeremy, lejos de la opresión de su familia. Y fue ahí cuando una idea terrible empezó a tomar forma. La relación de Jasmine y Jeremy se intensificó rápidamente. Ella no solo se involucró emocionalmente con él, sino que comenzó a soñar con un futuro sin la prisión que sentía con sus padres. Cuando los Richardson descubrieron la relación y prohibieron a su hija continuar con Steinke, ella empezó a rebelarse aún más. Jasmine hablaba de huir de casa y, de acuerdo con amigos de Steinke, ya estaba manifestando la voluntad de eliminar los obstáculos que la separaban de su amor verdadero. Fue entonces cuando Jasmine tuvo la idea, matar a sus propios padres. Confió sus pensamientos a Steinke y, sorprendentemente, él estuvo de acuerdo. La decisión se tomó en mensajes privados intercambiados en la plataforma Nexopia, donde la pareja discutía detalles del plan. Jasmine llegó a decirle a Steinke que su plan comenzaría con la muerte de sus padres y terminaría con ella viviendo con él. El destino de la familia Richardson estaba sellado. En la madrugada del 23 de abril de 2006, Jeremy Steinke irrumpió en la casa de los Richardson a través de una ventana del sótano. Fue recibido por la madre de Jasmine, Debra, quien intentó defenderse, pero no resistió. Mark Richardson, el padre de Jasmine, corrió para ayudar a su esposa. Sin embargo, también fue atacado y muerto de forma violenta. Con 8 años de edad, el hermano de Jasmine, Tyler Jacob, estaba en la planta superior. El niño, que oyó todo, intentó protegerse, pero fue golpeado de forma brutal. Aparentemente lo mataron porque era considerado un obstáculo emocional, ya que Jasmine sentía vergüenza de él y lo veía como un peso en su búsqueda de libertad. Tras los asesinatos, Steinke huyó del lugar, dejando a Jasmine con el escenario ensangrentado. Ella, en estado de shock, intentó limpiar las pruebas y tomó objetos personales, como la tarjeta de crédito de su madre, antes de reunirse con Steinke. Huyeron juntos a una ciudad cercana, donde pronto fueron vistos en una fiesta, pareciendo completamente indiferentes a lo que había ocurrido pocas horas antes. Al día siguiente, los cuerpos de las víctimas fueron descubiertos por un amigo de Tyler, que había llegado para una reunión. La escena era horrible. Cuando la policía comenzó a investigar, se encontró un detalle crucial: una figura dibujada en un cuaderno de Jasmine que mostraba una escena de asesinato involucrando a su familia. Eso llevó a los investigadores directamente hasta ella. Jasmine y Jeremy fueron encontrados en una ciudad distante y detenidos. El caso tomó proporciones nacionales debido
debido a la edad de Yasmín y a la brutalidad del crimen. Ella, con apenas 12 años, fue acusada de 3 homicidios en primer grado, siendo considerada una de las personas más jóvenes de Canadá en ser condenada por múltiples asesinatos. Jeremy, a su vez, también fue acusado y condenado a 3 cadenas perpetuas, con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. El juicio de Yasmín ocurrió en 2007, cuando ya tenía 13 años. De acuerdo con las leyes canadienses, los jóvenes menores de 14 años no pueden ser sentenciados como adultos, lo que significó que Yasmín recibió una pena de 10 años de prisión, el máximo permitido para su edad. Pasó parte de ese tiempo en una institución psiquiátrica, donde asistió a sesiones de terapia e intentó adaptarse a la vida fuera del delito. En 2016, su condena se dio por cumplida y fue liberada. Se cree que expresó remordimiento genuino durante ese periodo, pero el impacto de sus actos nunca será completamente borrado. El caso de Yasmín Richardson es un recordatorio perturbador de cómo, en algunas circunstancias, la combinación de problemas familiares, influencias externas y trastornos emocionales puede crear una pesadilla real. La historia de Yasmín Richardson y Jeremy Steinke sigue siendo un ejemplo extremo de cómo la desesperación y la rebeldía pueden escalar hasta algo mortal. Mientras Yasmín intenta seguir adelante con su vida, el legado de lo que hizo en aquella fatídica noche de abril de 2006 permanece. El caso aún plantea preguntas difíciles sobre la juventud, la responsabilidad y la influencia de las relaciones tóxicas. ¿Qué podría haberse hecho para evitar que una joven llegara a un punto tan oscuro? Aunque supiéramos la respuesta, ya sería demasiado tarde para la familia Richardson. En 1993, la ciudad de Liverpool, en Inglaterra, fue escenario de un crimen que conmocionó al mundo y dejó una cicatriz profunda en la historia criminal. Robert Thompson y John Venables, ambos con apenas 10 años en la época, cometieron uno de los crímenes más crueles jamás registrados. Este es el relato de un caso que continúa intrigando, asustando y planteando preguntas difíciles sobre la naturaleza del mal y lo que lleva a niños tan jóvenes a cometer actos tan brutales. El 12 de febrero de 1993, James Bulger, un pequeño de apenas 2 años, acompañaba a su madre en el New Strand Shopping Center, en Bootle. Mientras ella pagaba sus compras, el pequeño James fue atraído fuera de la tienda por 2 chicos aparentemente comunes. La escena fue captada por cámaras de seguridad, mostrando a Robert Thompson y John Venables conduciendo a James lejos. La intención inicial de la dupla era, según evidencias, empujar a un niño al tránsito, pero al encontrar a James, todo cambió. Lo que comenzó como un acto de aparente broma se transformó rápidamente en algo mucho más sombrío. Los 2 chicos llevaron a James por un trayecto de casi 4 kilómetros. En el camino fueron vistos por 38 personas, algunas de las cuales les preguntaron qué estaban haciendo. Pero Thompson y Venables se mostraron astutos. Alegaron que James era su hermano menor o que estaban intentando ayudarlo a encontrar a sus padres. Durante esa larga caminata, James sufrió agresiones iniciales. Lo llevaron a un canal donde cayó y se lastimó el rostro. Sin embargo, nadie intervino de forma decisiva y los chicos continuaron su trayecto, ahora rumbo a una vía férrea en desuso en Walton. En la vía, el horror alcanzó su punto máximo. Thompson y Venables agredieron a James de varias formas, usando piedras, ladrillos y una barra de hierro pesada, hasta que el pequeño no resistió los malos tratos. También aplicaron pintura azul en el rostro del niño y dejaron el resto en un estado devastador. Por último, colocaron a James en las vías con la intención de encubrir el crimen, esperando que pasara un tren y convirtiera lo ocurrido en un accidente. 2 días después, lo que quedaba de James fue encontrado por niños que jugaban en la zona. La brutalidad conmocionó no solo a la comunidad local, sino al mundo entero. Cuando la policía analizó las imágenes del centro comercial, identificó a los 2 chicos como sospechosos. La detención de Thompson y Venables causó sorpresa y horror. 2 niños de 10 años habían cometido un acto tan bárbaro. Durante los interrogatorios, los detalles del crimen salieron a la luz, con confesiones que dejaron claro el papel de cada uno en la tragedia. El juicio fue uno de los más controvertidos de la historia británica. Ambos fueron considerados culpables, convirtiéndose en los más jóvenes condenados
condenados por asesinato en la historia moderna del Reino Unido. Fueron sentenciados a detención por tiempo indeterminado, pero con posibilidad de libertad condicional. Tras 8 años de detención, Thompson y Venables fueron liberados con nuevas identidades, protegidas por una orden judicial que buscaba evitar represalias. Sin embargo, la vida de Venables después de la liberación estuvo marcada por problemas. Volvió a ser detenido en diversas ocasiones por posesión de imágenes ilícitas, aquellas que involucraban a personas jóvenes. Esto reavivó la indignación pública, el debate sobre la naturaleza del mal, la responsabilidad penal de los jóvenes y el papel de la rehabilitación sigue encendido. Thompson, según se sabe, lleva una vida discreta, mientras que Venables permanece bajo vigilancia, con reincidencias que plantean dudas sobre su recuperación. Este caso, con víctima y autores tan jóvenes, ilustra bien cómo el martillo de la justicia puede estar desprevenido en su juicio, o quizá cuán limitado es nuestro conocimiento sobre la psicología humana. ¿Qué llevó a 2 niños a un acto tan cruel? ¿Nacieron así o fueron moldeados por el ambiente? ¿Y cómo debe la sociedad lidiar con jóvenes ofensores que cometen crímenes tan graves? Incluso décadas después, el misterio en torno a este caso continúa fascinando e inquietando, dejando una cicatriz permanente en la historia y la memoria colectiva de la humanidad. Cayetano Santos Godino, conocido como el Petiso Orejudo, quedó marcado como uno de los criminales más crueles de Argentina. Nacido el 31 de octubre de 1896 en Buenos Aires, conmocionó al país al cometer asesinatos, incendios y ataques brutales. Todo ello antes incluso de cumplir 16 años. Su historia es un retrato aterrador de cómo una infancia problemática puede crear un verdadero monstruo. Desde el comienzo, la vida de Cayetano estuvo rodeada de sufrimiento. Hijo de Fiore y Lucía Godino, inmigrantes italianos, creció en un hogar donde la violencia era rutina. Su padre era alcohólico y golpeaba con frecuencia a la madre y a los hijos. Cayetano también enfrentaba problemas de salud y pasó gran parte de la infancia enfermo. Para empeorar las cosas, su hermano mayor, Antonio, seguía el mismo camino violento del padre. A los 5 años, Cayetano ya prefería pasar los días en la calle que en casa. En los barrios de Almagro y Parque Patricios, deambulaba sin rumbo, a veces metiéndose en peleas o causando alboroto. Expulsado de varias escuelas por mala conducta, parecía incapaz de adaptarse a cualquier entorno. Fue en ese escenario de abandono donde empezaron a surgir sus primeros actos de violencia. En 1904, con 7 años, Cayetano cometió su primer intento de asesinato, atacando a Miguel de Paola, de 2 años, en un terreno baldío. Aunque el ataque fue interrumpido por un policía, el hecho de no enfrentar consecuencias graves puede haber alimentado su confianza para continuar. En poco tiempo, Cayetano empezó a probar sus límites, aumentando la violencia contra otros niños. En los años siguientes, ese patrón de Cayetano de atraer a niños más pequeños a lugares aislados pronto se convirtió en su marca registrada. En 1906, con apenas 9 años, cometió su primer asesinato. Llevó a María Rosa Fase, una niña de 3 años, a un terreno baldío donde intentó estrangularla. No satisfecho, la enterró viva y la cubrió con latas. El crimen solo se descubrió años después, cuando él lo confesó. Incluso con episodios así, Cayetano no enfrentaba consecuencias reales. Su padre, frustrado con las constantes quejas de los vecinos, llegó a entregarlo a la policía por lastimar animales, pero como aún era un niño, siempre terminaba siendo liberado. Después de una breve detención en un reformatorio, tras 2 meses, Cayetano estaba de vuelta en las calles, más furioso y decidido que nunca. A los 12 años fue enviado nuevamente a un reformatorio, donde permaneció 3 años. Lejos de mejorar su comportamiento, la experiencia solo lo volvió más cruel. Al ser liberado, a finales de 1911, Cayetano estaba más violento e incorporó incendios a su rutina delictiva. Confesaría más tarde que le gustaba ver a los bomberos apagar las llamas que él provocaba. A esas alturas ya no era un niño perdido, sino alguien dispuesto a destruir todo a su alrededor.
1912 fue el año en que Cayetano alcanzó el punto máximo de su violencia. Ya con 15 años, combinaba su obsesión por los incendios con una sed de sangre creciente. En enero, estranguló a Arturo La Aurora, de 13 años, y poco tiempo después, quemó la ropa de Reina Vainikov, de 5 años, quien murió tras 16 días de agonía en el hospital. A pesar de sus actos, Cayetano era astuto. Atraía a los niños con promesas de dulces o juegos, lo que lo hacía parecer inofensivo. En noviembre de ese año, intentó matar a Roberto Russo, de 2 años, pero fue interrumpido por un trabajador que lo vio intentando estrangular al niño. Incluso con tantas sospechas sobre él, Cayetano escapaba del castigo, lo que le dejaba el camino libre para continuar. Su último crimen, sin embargo, fue el que selló su destino. El 3 de diciembre de 1912, atrajo a Gesualdo Giordano, de 3 años, con la promesa de comprar dulces. Llevó al niño a un terreno baldío donde intentó estrangularlo. Cuando eso no funcionó, utilizó un clavo para finalizar el acto. Ese mismo día, fue al velorio del niño solo para comprobar si el clavo seguía ahí, como él mismo admitió después. Al día siguiente, Cayetano fue detenido. La policía encontró evidencias suficientes para vincularlo con el crimen de Gesualdo y otros casos. Durante los interrogatorios confesó todo con una frialdad escalofriante, sin mostrar arrepentimiento. Su arresto trajo alivio a la comunidad, que ya vivía aterrorizada por sus acciones. En 1914, un tribunal lo declaró mentalmente incapaz y ordenó su internación en una institución para criminales insanos. Poco tiempo después, fue trasladado a la prisión de Ushuaia, conocida como la prisión del fin del mundo. Allí enfrentó el desprecio de otros reclusos y pasó la mayor parte del tiempo aislado. Cayetano murió en 1944, en circunstancias misteriosas. Oficialmente fue por una hemorragia interna, pero los rumores indican que habría sido golpeado por otros presos después de matar al gato que era la mascota de la prisión. Su muerte cerró un ciclo de horror que dejó huellas profundas en la historia criminal de Argentina. La historia de Cayetano Santos Godino es un ejemplo sombrío de cómo el abandono, la violencia familiar y la falta de apoyo pueden moldear a un individuo. Fue un niño que se volvió sinónimo de miedo y crueldad, dejando un legado que hasta hoy provoca debates y reflexiones. El nombre, el petizo orejudo, aún asusta a niños y adultos cuando se menciona en Argentina. El 24 de marzo de 1998, un ataque devastador sacudió la ciudad de Jonesboro, Arkansas, en los Estados Unidos, dejando 5 muertos y 10 heridos en la Westside Middle School. En el centro de esa tragedia estaba Andrew Golden, un niño de apenas 11 años. Su frialdad y planificación meticulosa marcaron uno de los capítulos más oscuros de la historia estadounidense. Andrew Golden nació el 25 de mayo de 1986 en Jonesboro, Arkansas, en una familia aparentemente estable. Sus padres, ambos trabajadores del servicio postal, eran descritos como dedicados y atentos. Andrew tenía una relación cercana con sus abuelos, especialmente con el abuelo, que era un oficial de conservación ambiental. Frecuentemente visitaba la casa de los abuelos y aprendía sobre armas y caza, habilidades que más tarde serían usadas de forma devastadora. A pesar de tener un entorno familiar estable, Andrew mostraba conductas preocupantes en la escuela. Compañeros de clase relataban que era a menudo agresivo, provocaba peleas y exhibía comportamientos crueles, como disparar a animales con armas de aire. Un episodio específico llamó la atención. Supuestamente mató al gato de una compañera de clase con un rifle de aire comprimido. Esas señales, por desgracia, no fueron tomadas en serio. En la mañana del 24 de marzo de 1998, Andrew Golden y un cómplice de 13 años, Mitchell Johnson, pusieron en práctica un plan aterrador. La noche anterior, habían cargado una furgoneta con rifles, pistolas y municiones robados de la casa del abuelo de Golden. La dupla también llevó suministros de campamento, lo que sugería que pretendían huir después del ataque. En la escuela, Golden accionó la alarma de incendio, obligando a estudiantes y profesores a evacuar el edificio. Mientras
Mientras tanto, Johnson se posicionó en una zona arbolada cerca de la salida de la escuela, llevando las armas. Cuando la multitud comenzó a salir, ambos abrieron fuego, realizando un total de 22 disparos. El ataque duró pocos minutos, pero fue devastador. Entre las víctimas fatales estaba la profesora Shannon Wright, que protegió a un alumno con su propio cuerpo, y 4 alumnas de 11 y 12 años. Entre los heridos había otros 9 estudiantes y un profesor. Tras efectuar 22 disparos, Andrew intentó huir, pero fue capturado por la policía antes de escapar con la furgoneta preparada. Por tener apenas 11 años, Andrew no pudo ser juzgado como adulto. Fue condenado a detención hasta cumplir 21 años, la pena máxima permitida por la ley del estado para menores de 14. Muchos consideraron la sentencia inadecuada, dada la gravedad del crimen. Tras cumplir 9 años, fue liberado el día de su cumpleaños, en 2007. Después de su liberación, Andrew cambió su nombre a Drew Douglas Grant, pero su identidad fue revelada en 2008, cuando intentó obtener una licencia para portar armas. Se lo impidieron y su intento reavivó el debate sobre sus acciones pasadas. Más tarde, fue demandado por las familias de las víctimas, que obtuvieron una indemnización de $150 millones. Aún así, continuó viviendo relativamente en el anonimato. En 2019, Andrew murió en un accidente de coche en Arkansas. Iba con su esposa e hija cuando chocó de frente con otro vehículo. El conductor del otro coche también falleció, y los demás pasajeros resultaron gravemente heridos. Así, la vida de Andrew Golden terminó de forma trágica, dejando atrás cicatrices irreparables en Jonesboro, marcadas por su acto de violencia extrema. Décadas después, la masacre de la Westside Middle School sigue resonando como un recordatorio sombrío de lo que puede ocurrir cuando se ignoran señales de alerta y de las consecuencias devastadoras que eso puede traer. No te olvides de suscribirte para ver más videos como este.